Buenas noches, comunidad. Me llamo Elena, y siempre he sido una persona centrada, enfocada en mi trabajo y en mi familia. Ni siquiera me gustan las películas de terror, prefiero las comedias y los romances. Nunca creí mucho en cosas del más allá. Siempre pensé que la mente nos juega malas pasadas cuando estamos muy cansados o emocionalmente saturados. Pero lo que voy a contar aquí, sinceramente, hasta hoy no le encuentro explicación. Tengo 45 años, soy médica de guardia en un hospital público aquí en San Luis Potosí, en la capital del estado. Trabajo en el área de urgencias, así que la rutina es pesada, con turnos nocturnos y días que se mezclan con las madrugadas. Vivo sola desde el divorcio. Mi ex esposo, Alceu, se fue hace 3 años. Nunca tuvimos hijos. Fue una decisión de los dos, y al final el matrimonio se volvió un silencio incómodo. Él me dijo que ya no soportaba la frialdad entre nosotros, y yo no lo detuve. Hacía tiempo que vivíamos como extraños. La casa donde vivo era de mis padres. Está en el centro histórico, a pocas cuadras de la catedral. Es antigua, con techos altos, puertas de madera oscura y un pequeño jardín en la parte de atrás. Mi papá era muy apegado a esta casa, y mi mamá aún más. Cuando fallecieron, heredé todo y nunca quise mudarme. Me da seguridad saber que estoy en un lugar lleno de recuerdos. Siempre pensé que una casa que tuvo tanto amor nunca podría ser escenario de algo malo. Mi rutina es sencilla. Cuando estoy de guardia, solo regreso a dormir y darme una ducha rápida. Cuando tengo descanso, aprovecho para limpiar la casa, preparar algo típico. Me gusta hacer enchiladas potosinas como me enseñó mi mamá, y ver mis programas antiguos en la tele de la sala. No salgo mucho, solo lo necesario. El súper, la farmacia, a veces una misa los domingos. Fue en uno de esos días normales que las cosas comenzaron a cambiar. Todo empezó con un ruido. En ese momento pensé que era algo de la casa, ya que es vieja y siempre cruje cuando baja la temperatura por la noche. Pero este sonido era diferente, más específico, como si alguien caminara despacio allá arriba, en el ático. La primera vez que lo escuché fue un martes, si no me falla la memoria. Estaba recostada en el sofá, con los pies cubiertos con una manta, viendo una película tonta en la tele. El sonido venía del techo, como pasos suaves pero firmes que se arrastraban de un lado a otro. Pensé que tal vez era un ratón, o un tejón, o algún pájaro que se había metido por alguna rendija. Ya había pasado antes, especialmente en la temporada seca, cuando los animales buscan refugio. Mi primer impulso fue ignorarlo. Estaba demasiado cansada para subir al oscuro y revisar cualquier cosa. La escalera que lleva al ático es plegable y está en el pasillo, cerca del cuarto de visitas, un lugar que casi no uso. En los días siguientes, el ruido continuó. A veces parecía un rasguño, como uñas golpeando la madera. Otras veces, era como si algo liviano fuera arrastrado. Nunca escuché nada durante el día, solo por las noches, cuando la casa estaba en silencio total y lo único que se oía era el ventilador girando lento en el cuarto. Se lo conté a una compañera del hospital, medio en broma. Ella me sugirió llamar a un exterminador, por si acaso era algún animal. Le dije que lo haría, pero no lo hice. Tal vez por miedo a quedar como exagerada, o simplemente porque no quería enfrentar lo que eso pudiera significar. Esta casa es mi refugio. No quería pensar que algo extraño pudiera estar ocurriendo aquí. Empecé a dormir con la puerta del cuarto cerrada. Nunca tuve esa costumbre, pero me daba una sensación rara pensar que la parte de arriba de la casa estaba activa mientras yo dormía. Hasta ese momento, todavía intentaba racionalizarlo. Me repetía que era la madera, que era el viento, que era mi cabeza después de tantas guardias. Pero, en el fondo, ya sentía que algo no andaba bien. Siempre he sido lógica. No me dejo impresionar fácilmente. Trabajo con la muerte todos los días en el hospital. He visto cosas fuertes,
He estado presente en momentos extremos de la vida de muchas personas, pero nada de eso me preparó para lo que iba a vivir dentro de mi propia casa. Porque una cosa es enfrentar el caos en el trabajo, y otra muy distinta es sentir que el peligro está contigo cuando se supone que deberías estar a salvo. Y lo más raro de todo, solo pasaba cuando estaba sola. Mis compañeros decían que me notaban más cansada, que andaba distraída. Yo respondía que eran los turnos nocturnos, que eventualmente el cuerpo lo resiente. Pero no era eso. Era esa incomodidad constante de sentir que algo me observaba en esos momentos de silencio absoluto. Que algo en la parte alta de la casa había despertado, y ya no pensaba volver a dormir. Esa noche en particular, había regresado más temprano del hospital. Un niño fue atropellado por un motociclista borracho, y a pesar de todos nuestros esfuerzos, no sobrevivió. Yo no era la doctora a cargo, pero estaba en el equipo de apoyo. Cuando todo terminó, pedí permiso para salir antes. Solo quería darme un baño, comer algo rápido y tratar de olvidar. Llegué a casa como a las 8 de la noche. Todavía entraba algo de luz del sol por las cortinas. El cielo tenía ese color herrumbre típico del atardecer aquí en San Luis Potosí, y un calor sofocante llenaba la casa, aunque tenía las ventanas abiertas. Me lavé la cara en el fregadero de la cocina, sin mucha prisa. Luego me preparé un sándwich sencillo y me senté en la sala a comer, con la tele encendida pero con el volumen bajo. Ni siquiera recuerdo qué estaban pasando. Estaba agotada. Fue entonces cuando lo volví a escuchar. Pero esta vez el ruido fue más fuerte. Sonó como si algo se hubiera caído allá arriba, en el ático. Un golpe seco, seguido por un sonido de rasguños. Me levanté despacio, tratando de escuchar mejor. El sonido paró unos segundos, y luego regresó. Ahora era como si alguien estuviera arrastrando un mueble, o algo pesado, de un lado al otro. Me quedé parada en medio de la sala, mirando el techo. Sentí que el estómago se me revolvía. Por un momento pensé en salir de la casa, dormir en el carro o incluso regresar al hospital, aunque no tuviera guardia, pero eso me pareció exagerado. Aún me aferraba a la idea de que era algún animal, tal vez un mapache, o en el peor de los casos, alguien que se había metido al ático, aunque eso también sonaba improbable. Agarré una linterna, aunque las luces funcionaban, y fui al pasillo. La escalerita que llevaba al ático estaba justo arriba del cuarto de visitas, que siempre mantenía cerrado. Jalé la cuerda y la escalera bajó con un chirrido largo. El olor que salió de ahí arriba era fuerte, una mezcla de polvo viejo, madera húmeda y algo más, un olor que no pude identificar al principio, pero que me provocó un rechazo inmediato. Subí despacio, peldaño por peldaño, con la linterna temblándome en la mano. Nunca he sido miedosa, pero sentía las piernas flojas. Al llegar arriba, empujé la trampilla con cuidado y apunté con la luz. Todo parecía estar como siempre: cajas apiladas, maletas viejas, juguetes de mi infancia y un sillón antiguo que era de mi mamá. Pero había algo fuera de lugar. En la esquina derecha, cerca de la pared de ladrillo, vi pedazos de yeso en el suelo. Y justo arriba, una parte del techo tenía marcas como de arañazos. Eran rayones largos e irregulares, como si algo se hubiera arrastrado de ahí hacia el centro del ático. Me acerqué lentamente. Fue entonces cuando ocurrió. Escuché un grito. No sé cómo explicarlo. Surgió de la nada, pero fue fuerte, agudo, como si alguien me hubiera gritado justo en el oído. El dolor fue inmediato. Solté la linterna y me llevé las manos a la cabeza. Sentí como si me hubieran clavado un hierro caliente en el oído izquierdo. Me tambaleé hacia atrás y bajé las escaleras tan rápido como pude, casi cayéndome en los últimos escalones. Cerré la trampilla con las manos temblorosas y corrí a mi cuarto. Me encerré ahí, sentada en la cama con el corazón a 1000 por hora. El grito todavía resonaba dentro de mí. No fue un simple sonido, era un grito con palabras. Y lo que escuché, con una claridad aterradora, fue mi nombre. Alguien,
o algo. Me había gritado mi nombre, ahí mismo, muy cerca, como si estuviera desesperado, como si necesitara ayuda, como si yo fuera la única que podía escuchar. Pasé el resto de la noche en vela. No pude apagar la luz ni un segundo. A cada rato pensaba que iba a volver a oírlo, pero lo único que llegó fue un silencio profundo, denso, incómodo. Hasta que amaneció, me quedé ahí sentada, con la espalda pegada a la pared, tratando de convencerme de que todo había sido producto del estrés. Tal vez un brote auditivo, alguna reacción física al cansancio extremo. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Después de ese día, el grito empezó a seguirme. No ocurría todo el tiempo, solo cuando estaba sola, sobre todo en la casa. A veces era un susurro lejano, como si alguien me llamara desde el fondo de un pozo. Otras veces surgía de repente, fuerte y doloroso, como la primera vez. Siempre con el mismo tono de desesperación, siempre diciendo mi nombre. Empecé a evitar el ático, cerré la trampilla con clavos y procuré no mirar hacia el techo, pero la sensación de que había algo allá arriba no se iba. Y lo peor de todo era que, aunque no hubiera nadie más en la casa, yo sabía que no estaba sola. En esa casa, algo había despertado, y sabía mi nombre. Después de lo que pasó en el ático, mi rutina nunca volvió a ser la misma. Seguí yendo al hospital, trabajando como siempre, atendiendo pacientes, recetando medicamentos, comentando casos con los colegas. Por fuera, parecía igual, pero por dentro, algo había cambiado. Empecé a tener una sensación constante de inquietud, como si algo me estuviera observando. Las primeras noches apenas pude dormir. Empecé a dejar la televisión prendida con el volumen bajo, solo para tener algo de ruido en la casa. Pero aún así, en ciertos momentos, escuchaba ese grito, a veces mientras preparaba café, otras veces mientras me bañaba o al acostarme. No importaba la hora ni la habitación. Si estaba sola, volvía a escucharlo. Siempre era igual. Comenzaba con un susurro lejano, como si alguien murmurara desde muy lejos. Luego se hacía más fuerte, hasta convertirse en un llamado nítido y desesperado. Y lo más perturbador de todo era que siempre decía mi nombre. No era una voz cualquiera, era una voz herida, angustiada, casi al borde del llanto. Llegué a pensar que tal vez tenía algún problema psiquiátrico, alucinaciones auditivas, tal vez, cansancio extremo, pero nunca he tenido antecedentes familiares de enfermedades mentales y siempre he sido emocionalmente estable. Además, el grito se sentía demasiado real, como si estuviera dentro de la casa, saliendo de las paredes o del techo. Empecé a investigar el pasado de la casa. Era la casa donde crecí, la heredé de mis padres, y jamás había tenido problemas de ese tipo. Recordé que de niña a veces escuchaba crujidos en el techo, pero siempre pensé que era por la estructura vieja. Mis padres nunca mencionaron nada raro, al menos, no que yo recuerde. Busqué registros antiguos en el ayuntamiento. La construcción era de los años 40. Un diseño colonial sencillo, como muchas casas del centro de San Luis Potosí. Nada indicaba reformas ocultas ni cambios sospechosos de dueño antes de mi familia. Pero había un detalle curioso. En los archivos se mencionaba un anexo, una especie de compartimiento auxiliar en el ático, que fue eliminado en una reforma vieja. Solo que yo no recordaba ninguna obra así. Entonces me di cuenta de algo. Había una parte del ático que nunca había explorado, una esquina oscura, detrás de unas cajas grandes. Recordé que cuando era niña, mi papá siempre decía que no me acercara a esas cajas. Decía que estaban llenas de cosas viejas y frágiles. Nunca lo cuestioné. Y después de que falleció, ese rincón quedó olvidado. La noche siguiente, no pude evitarlo. Volví a subir al ático, aunque tenía miedo. Me puse guantes, llevé una linterna y un cubrebocas por el polvo. Fui sacando con cuidado las cajas y, detrás de ellas, encontré una pared falsa. Era un panel de madera clavado de forma improvisada.
como si lo hubieran puesto a la carrera. La madera ya estaba podrida y con un empujón se venció. Detrás había un hueco oscuro, un hoyo, como un compartimiento escondido, pequeño, sofocante. Parecía una celda improvisada. En el piso había una cobija vieja, rota, y algo que parecía un muñeco de trapo, hecho a mano, con botones en lugar de ojos. En ese instante, la linterna empezó a fallar. La luz parpadeó y sentí una presencia detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si el aire ahí dentro hubiera cambiado, como si algo se hubiera liberado. No escuché el grito esa vez, pero sí escuché otra cosa. Una respiración, lenta, áspera, muy cerca, casi al lado de mi oído. Estaba segura de que no estaba sola. Bajé corriendo, cerré la escotilla. Lloré durante horas encerrada en mi cuarto, abrazada a las piernas. Pensé en llamar a alguien, pero ¿quién iba a creer algo así? Desde ese día, no volví a tener paz en la casa. El grito se convirtió en susurros constantes, frases rotas o susurradas en rincones que no podía ver. Parecía que la casa se había despertado, o tal vez algo dentro de ella, y ahora no quería volver a callarse. Empecé a soñar con el ático, con el hueco, con el muñeco. Siempre el mismo sueño. Subía las escaleras y encontraba una figura agachada ahí dentro, de espaldas a mí, murmurando cosas que no entendía. Y al final, se giraba, sin ojos, con la boca abierta en un grito silencioso, y decía mi nombre. Despertaba siempre agitada, empapada en sudor, con la sensación de que alguien estaba a los pies de la cama. Si alguien me hubiera contado esta historia, no lo habría creído. Pero ahora soy yo quien la cuenta. Y sé que esto todavía no termina. Después de aquello, mi relación con la casa cambió por completo. Antes, aunque vivía sola, me daba una sensación de seguridad, de familiaridad. Ahora, era como si compartiera el espacio con algo invisible, algo que me observaba todo el tiempo. Las voces seguían. Nunca eran claras, pero las reconocía. Decían mi nombre. A veces murmuraban palabras sueltas, como si quisieran decirme algo y no pudieran terminar. Y había momentos, sobre todo en la madrugada, en los que sentía como si alguien estuviera sentado del otro lado de la puerta de mi recámara, sin tocar, sin hablar, solo, ahí. Empecé a evitar subir al segundo piso. Ni siquiera tenía que acercarme al ático para sentir ese malestar. Bastaba con poner un pie en el primer escalón para que el pecho se me apretara, como si el aire se volviera más pesado. Regresé al hospital después de 2 días de ausencia, diciendo que estaba agotada. Mis compañeros notaron que me veía mal. Una enfermera me comentó que parecía haber envejecido 10 años en una semana. Quiso saber si necesitaba hablar con alguien, pero solo sonreí y le dije que era puro cansancio. ¿Cómo iba a explicar lo que me estaba pasando? Comencé a pasar más tiempo en el hospital, incluso en mis días libres. Aceptaba cubrir turnos de último minuto, me quedaba horas extras sin quejarme. Era una forma de huir. Ahí al menos había movimiento, luz, gente. En mi casa, todo era silencio y oscuridad. O peor, un silencio que nunca era completo. Siempre había algo. Un crujido en el techo, un paso lejano, una respiración detrás de la puerta. Una noche regresé del hospital como a las 3 de la mañana. Estaba agotada, con dolor de cabeza, y solo quería darme un baño y dormir. Entré por la puerta trasera, como siempre, y fui directo a la cocina. Fue entonces cuando noté que las luces del pasillo de arriba estaban encendidas. Estaba segura de haberlas dejado apagadas. Siempre lo hacía. Me quedé parada mirando esa luz prendida. No escuché pasos, no escuché nada. Solo esa claridad extraña que se escapaba por las rendijas de la escalera. Sentí un escalofrío en la nuca y las manos me empezaron a sudar. Pensé en salir de la casa, regresar al coche y dormir en el estacionamiento del hospital. Pero mi cuerpo no se movió. Subí despacio, sin hacer ruido.
Cada escalón parecía crujir más que el anterior. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de mi antigua recámara, la que usaba antes del divorcio, estaba entreabierta y había luz adentro. Empujé la puerta con cuidado y encontré el cuarto vacío, pero había algo en el suelo. Era el mismo muñeco de trapo que había visto en el compartimento del ático. Sucio, desgastado, con los botones aún cosidos como ojos. Pero ahora tenía algo nuevo. En el abdomen, alguien había cosido con hilo rojo una palabra, un nombre. El mío. Ahí entendí que eso no era solo una presencia perdida. No era un espíritu cualquiera. Era algo que me conocía, que llevaba días llamándome, que de alguna forma había cruzado el límite entre lo que es recuerdo y lo que es aparición. Salí corriendo del cuarto, bajé las escaleras tropezando y casi me torcí el tobillo. Pasé toda la noche despierta, sentada en la cocina con todas las luces prendidas, escuchando los crujidos del techo y tratando de fingir que era solo la madera vieja, el viento, mi cabeza cansada. Pero yo sabía que, de alguna forma, había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Y ahora, eso sabía mi nombre. Después de esa noche, me obsesioné con la idea de que tal vez yo misma había hecho eso. La mente juega trucos cuando uno está cansado. Pensé si no habría tenido una especie de apagón, un episodio de estrés, y había subido al ático, manipulado ese muñeco y cosido mi nombre sin recordarlo. Sonaba absurdo, pero era una explicación, y yo necesitaba una explicación. Decidí instalar cámaras. Coloqué una en el pasillo del segundo piso, otra en la sala, y la última apuntando directamente hacia la entrada del ático. Activé los sensores de movimiento y configuré todo para que me llegaran notificaciones al celular. Los primeros días todo funcionó normal. A veces llegaban alertas de movimiento en la planta alta, pero cuando revisaba, no había nada, ni una sombra, ni un ruido, ni corriente de aire. Pensé que las cámaras podrían estar fallando, pero las cambié por un sistema más moderno y los avisos continuaron. La sensación era que algo quería ser visto, pero nunca se mostraba. Le conté lo que estaba pasando a una compañera del hospital, una técnica de enfermería más joven, que siempre ha estado interesada en temas de espiritualidad y fenómenos paranormales. Me dijo que tal vez el muñeco era el problema, que si lo tiraba, lejos de la casa, a ser posible, tal vez todo se detendría. Al principio no le di importancia, pero las noches se estaban volviendo insoportables. Aunque ya no se escuchaban los gritos, el ambiente de la casa era pesado. La sensación de estar siendo observada regresaba una y otra vez, como si ese nuevo silencio escondiera algo más profundo, más alerta. Al final, sin otra opción, decidí intentarlo. Esperé un sábado por la mañana, cuando el sol ya pegaba fuerte. Tomé un café bien cargado y subí al ático. Cada paso se sentía como si algo me jalara hacia atrás. Las escaleras crujían y el calor del día no llegaba hasta ese rincón. Abrí la trampilla con la mano temblando y entré, sintiendo un olor a polvo viejo mezclado con algo dulce y empalagoso. El muñeco seguía allí, exactamente donde lo había dejado, recargado en la pared, con mi nombre aún cosido en el pecho. Lo tomé con un trapo, sin tocarlo directamente, y lo metí en una bolsa negra. Ni siquiera lo miré 2 veces. Bajé rápido, me subí al coche y manejé hasta un terreno baldío, bastante lejos de mi casa. Tiré la bolsa entre un montón de basura y me fui sin volver la vista atrás. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. No hubo gritos. No escuché mi nombre. No hubo crujidos. Ni el muñeco. Un silencio real, limpio, como si algo hubiera sido arrancado del lugar. Por fin, pude respirar sin sentir un peso en el pecho. Pero aún así, algo no estaba bien. La casa cambió. Más silenciosa. Sí, pero también más fría. No de temperatura, sino de presencia. Como si hubiera perdido algo que la hacía estar viva. O tal vez como si algo ahora se escondiera mejor. Hasta hoy,
No sé qué tenía ese muñeco. No sé si él causaba todo o solo era un canal, una especie de puente. No sé si tirarlo resolvió el problema o solo empujó lo que fuera que vivía aquí a un rincón más profundo de la casa, donde yo no alcanzo a mirar. Sigo viviendo aquí, sigo durmiendo sola, pero a veces me descubro mirando hacia el techo, esperando algún sonido, y en ocasiones, incluso a plena luz del día, vuelvo a sentir esa presencia, allá arriba, observándome en silencio, como si esperara que me olvidara, que bajara la guardia, que volviera a subir. Buenas noches, comunidad. Me llamo Graciela y trabajo en una tienda en el centro de San Luis Potosí. Antes de empezar, quiero decir que esta historia que voy a contar me da miedo hasta hoy, porque es demasiado extraña para creer, pero realmente me pasó en 2023. Siempre he sido una persona tranquila, con una rutina simple. Me levanto temprano, voy a trabajar, regreso a casa, veo algo en la tele y me acuesto a dormir. Vivo en un edificio antiguo aquí cerca, desde hace unos 3 años, y siempre me he llevado bien con los vecinos. Sin embargo, en los últimos días algo me empezó a inquietar. El vecino de la puerta de al lado, el señor Ramón, no apareció más. Él solía salir temprano para ir a trabajar y siempre regresaba por la tarde, pero esa semana ni siquiera daba señales de estar en casa. El primer día pensé que tal vez estaba enfermo, pero los días pasaban y nadie lo veía. Empecé a notar ruidos extraños que venían de su departamento, sonidos apagados, como si alguien estuviera moviendo cosas, pero no de manera normal. Era difícil definir exactamente qué eran, pero me causaban una gran inquietud. Una noche escuché un ruido como si algo se hubiera caído, pero cuando fui a mirar desde el pasillo, la puerta de su departamento estaba entreabierta, algo poco común. Pensé que tal vez alguien había entrado, pero no vi a nadie. En los días siguientes esos ruidos continuaron, y hasta sombras me parecieron cruzar la ventana de su departamento. Pero lo que más me molestaba era ese silencio extraño, como si el lugar hubiera sido abandonado de repente, sin explicación. Me preocupé, aunque también dudaba en hacer algo. Fue entonces que, una noche, al llegar a casa después del trabajo, sentí un frío inusual frente a la puerta de mi propio departamento, como si algo estuviera diferente allí. Pero la sensación desaparecía al entrar, así que traté de no darle mucha importancia. Sin embargo, los ruidos continuaban, y la ausencia del señor Ramón empezó a pesarme en la cabeza. Después de esos primeros días extraños, la inquietud fue creciendo dentro de mí. Me encontraba mirando el apartamento del vecino con una mezcla de curiosidad y miedo. No podía entender cómo alguien simplemente desaparece sin avisar a nadie, sin dejar una nota, sin dar señales. Intenté llamarlo al teléfono que vi anotado en la portería, pero nadie contestaba. Hasta que una vez, al pasar por la entrada del edificio, escuché al portero comentarle a otro empleado que hacía días que el señor Ramón no aparecía y que el olor dentro del apartamento ya empezaba a ser extraño. Eso solo aumentó mi temor. Poco a poco, los ruidos se hicieron más frecuentes y claros. Ya no eran solo sonidos apagados o pasos, eran chirridos, como si movieran muebles, y hasta crujidos, como madera quebrándose. Recuerdo una noche en que desperté con algo parecido a un susurro, tan bajo que pensé que era mi imaginación, pero la incomodidad era real. Esa noche no pude dormir bien. Más preocupante aún era el frío que sentía en el pasillo frente a su apartamento. Era un frío diferente, húmedo y pesado, que me hacía erizar la piel y me provocaba una sensación de opresión en el pecho. Evitaba pasar por ahí cuando estaba sola, pero a veces no tenía opción. Una vez, al regresar del trabajo casi a medianoche, sentí ese frío y paré a respirar profundo, tratando de convencerme que solo era el aire acondicionado o el clima frío de la ciudad. Pero en el fondo sabía que algo ahí no estaba bien. Intenté platicar con algunos vecinos, pero todos parecían evitar el tema. Una señora dijo que le parecía raro el silencio del señor Ramón,
Otro joven comentó que había escuchado voces extrañas saliendo de su apartamento en una madrugada, pero nadie quiso profundizar en el asunto. Me sentía cada vez más aislada, hasta que una noche escuché algo que no esperaba. Cuando estaba bañándome, ese sonido de muebles siendo arrastrados volvió, más fuerte e insistente. Parecía que alguien o algo movía las cosas de mi vecino. El miedo apretó mi corazón de una forma que parecía que me iba a asfixiar. No quería involucrarme, pero la curiosidad me ganó. Decidí que al día siguiente intentaría abrir la puerta del apartamento para ver si encontraba alguna pista de lo que estaba pasando. Al día siguiente, al llegar del trabajo, noté que la puerta del señor Ramón estaba entreabierta otra vez. Respiré profundo y empujé despacio, sintiendo un olor fuerte a humedad y algo indefinible. El apartamento estaba vacío, pero parecía que alguien se había ido deprisa. Había ropa esparcida, platos sucios en el fregadero y una silla tirada en el suelo. No había señal del señor Ramón. Mientras revisaba, un frío helado me recorrió la nuca y sentí una presencia extraña que me hizo erizar de pies a cabeza. Cerré la puerta rápido y corrí a mi departamento, con el corazón latiendo muy fuerte. Desde entonces, empecé a ver sombras en las esquinas de mis ojos, y el frío extraño se volvió constante dentro de mi casa. Intenté racionalizar todo, pensar que era cansancio, estrés del trabajo, pero no podía negar la sensación de que algo se había instalado ahí, entre las paredes del edificio. Algo que no quería ser visto, pero que no me dejaba en paz. Los días pasaban y yo me sentía cada vez más cansada. Las horas extra en la tienda me estaban agotando, y al regresar al departamento, la sensación de que me estaban observando solo aumentaba. Poco después de empezar a escuchar los ruidos extraños que venían del departamento del vecino, cosas inexplicables comenzaron a suceder también en mi espacio. Una noche, después de un turno agotador, sentía un peso en el pecho que no sabía explicar. Cuando entré al edificio, la puerta del departamento del vecino estaba entreabierta, algo que nunca había visto antes. El silencio en ese pasillo parecía más grande, más pesado. En mi cabeza intentaba buscar una explicación racional, pero todo parecía demasiado extraño. Después de eso, comenzaron los sonidos, pasos ligeros en el pasillo cuando estaba sola, sombras que se movían en el rabillo del ojo, ese frío que me helaba la espalda aún en el calor del verano potosino. Me sentía cada vez más ansiosa, despertando en medio de la noche y con dificultad para volver a dormir. Intenté ignorarlo, pero ya no podía más. En algunas ocasiones, cuando la luz de la calle apenas iluminaba el pasillo, juraba que escuchaba voces susurrando mi nombre. La sensación de que algo estaba muy mal con el departamento de mi vecino, y ahora también con el mío, me dominaba. Empecé a darme cuenta de que la desaparición de mi vecino no era algo común, y el miedo a saber qué podía estar pasando ahí me impedía hasta llamar a alguien para investigar. Me sentía sola, rodeada por un misterio que parecía crecer cada día, y solo quería que todo eso se detuviera. Esa sensación de miedo fue creciendo de una manera que ya no podía ignorar. Los sonidos en el apartamento del vecino aumentaron, pero lo más aterrador era que parecían extenderse a mi propio espacio. A veces, cuando estaba en la cocina o en la sala, sentía un escalofrío que me recorría la espalda y una brisa fría sin explicación, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Una noche, al llegar del trabajo, escuché un ruido fuerte en el pasillo, algo como muebles siendo arrastrados. Me quedé parada en la puerta de mi departamento, tratando de convencerme de que era algún vecino descuidado. Pero el silencio que siguió fue peor. El pasillo se sentía extraño, como si el tiempo se desacelerara ahí. Poco después, empecé a notar sombras, figuras rápidas que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. No estaba segura si era mi imaginación cansada, pero parecía que algo o alguien me observaba. Sentía esa presencia, incluso cuando todo estaba oscuro y en silencio. Las noches se volvieron un tormento. El miedo era tanto que dormir parecía un lujo lejano.
Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. La sensación de que la desaparición del vecino no era simple solo aumentaba. Recordaba al hombre, callado, con una rutina discreta, casi nunca hablaba con nadie. Ahora, el vacío de su departamento me daba más miedo que la presencia de cualquier persona. Una madrugada, desperté con un sonido agudo, un susurro desesperado que parecía venir del pasillo, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Me levanté despacio, con la respiración pesada, y fui hasta la puerta de mi departamento. No había nada, solo un frío silencio, pero dentro de mí, algo había cambiado. El miedo se convirtió en una amarga certeza. No estaba sola, y algo había cruzado el límite del departamento del vecino hacia el mío. Aunque intentaba racionalizar, creer que solo eran cosas de mi cabeza, me di cuenta de que estaba atrapada en ese miedo y que él empezaba a controlar mi vida. Las horas extras en el trabajo que antes me agotaban, ahora me ayudaban a escapar de esa casa, de ese silencio que gritaba. Pero lo peor aún estaba por venir. Los ruidos continuaron varias semanas, a veces más fuertes, otras casi imperceptibles, pero nunca dejaron de molestarme. El olor extraño también persistía, una mezcla de humedad y algo indefinido que parecía impregnar todo el pasillo del edificio, sobre todo cerca de la puerta de Ramón. Intenté acostumbrarme, intenté ignorarlo, pero la sensación de que algo no estaba bien nunca se fue. Hasta que, de repente, una mañana, todo quedó en silencio. El ruido desapareció, el olor se fue, y el departamento de él parecía tan normal como cualquier otro. Me puse desconfiada, esperando que el silencio fuera solo temporal. Pero pasaron los días y nada pasó. Al día siguiente, para mi sorpresa y miedo, Ramón apareció en el edificio como si nada hubiera pasado. Lo vi llegar por las escaleras, con una mochila, con una mirada cansada pero presente. En ese momento, sentí algo raro, culpa. Me sentí mal por haber entrado a su departamento, por haber invadido ese espacio que, quizá, no debía haber tocado. No se lo conté a nadie. Guardé para mí esa sensación de que algo allí era más complicado de lo que podía entender. Hasta que un día, al regresar del trabajo, comenté con el portero que, a pesar de los ruidos extraños y el mal olor que salía del departamento de Ramón, él había regresado misteriosamente. Le pregunté si sabía algo sobre lo que había pasado. El portero me miró con una expresión extraña, como si hubiera inventado todo. Dijo que nunca hubo ruido, que no sentía olor alguno, y que Ramón había avisado que se iba de viaje por unos meses. Eso me dejó confundida e inquieta. Pensé en insistir, pero desistí. Me quedé con esa duda persistente. ¿Será que imaginé todo? ¿Será que ese silencio y el regreso de Ramón tienen una explicación simple? ¿O habrá algo más? Algo que no puedo ver. Hasta hoy, esa pregunta sigue en mi cabeza. Y el misterio sobre lo que realmente pasó con el vecino desaparecido sigue sin respuesta. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Miguel. Soy periodista desde hace más de 15 años y vivo en San Luis Potosí, en la colonia Lomas de Santiago, con mi esposa Ana Clara y nuestros 2 hijos, Tomás y Lucía. Es una zona tranquila, con calles arboladas, panaderías que todavía huelen a canela y maíz por las mañanas, y ese sonido apagado de rancheras que sale de alguna casa al final de la tarde. Mi rutina es, o al menos era, bastante común: levantarme temprano, pasar por la tiendita de la esquina por tortillas frescas y leche, llevar a los niños a la escuela y luego ir directo a la redacción del periódico donde trabajo. No es el más grande del estado, pero tiene lectores fieles, sobre todo gente mayor que todavía prefiere el papel en lugar del celular. Una de esas mañanas tranquilas, tomando café de olla en el centro histórico, fue cuando escuché por primera vez del orfanato abandonado. Estaba entrevistando a una señora llamada Doña Ernestina para un reportaje sobre las tradiciones antiguas de la ciudad. Me hablaba de cuando los niños jugaban en la calle sin miedo, cuando de repente me soltó, como quien cuenta algo prohibido, que existía un viejo orfanato en la periferia,
allá por Soledad de Graciano Sánchez, donde los niños no jugaban, lloraban. Me llamó la atención. Le pregunté más, pero se cerró, como si se hubiera arrepentido de decirlo. Me dijo que eso era cosa del pasado, que era mejor no meterse. Pero como periodista, esas son justo las historias que no puedo dejar pasar. Regresé a la redacción con la idea para una nota dominical. Lugares olvidados de San Luis. Tenía buen ángulo. Nostalgia, misterio, abandono. Pedí autorización para investigar el orfanato. En los archivos municipales encontré un documento viejo que decía que había operado entre 1948 y 1972. Cerró de repente, sin explicación oficial. Al día siguiente, después de dejar a Tomás en fútbol y a Lucía en ballet, tomé el coche y manejé hacia la zona. Era un poco después de las 5 de la tarde cuando llegué. El orfanato estaba al final de una calle sin salida, rodeado de casas humildes, algunas abandonadas. La maleza había invadido lo que alguna vez fue un jardín. La fachada era de piedra clara, cubierta de grafitis y con una placa metálica oxidada que apenas se leía: Casa San Marcos. Entré por un portón roto. El aire cambió. Hacía calor afuera, pero dentro hacía frío. No un frío de viento o sombra, sino uno raro, como si el lugar no tuviera vida. Caminé por el patio central. Había juguetes rotos, pedazos de madera, papeles mojados. Todo daba la impresión de que fue abandonado a las prisas. En el comedor, las mesas estaban volteadas, platos amontonados en los estantes, o lo que quedaba de ellos. Los pasillos eran oscuros, aunque el sol aún brillaba afuera. Tomé fotos, grabé unos videos. En uno de los dormitorios encontré algo que me inquietó. Una muñeca de trapo, intacta, sobre una de las camas de concreto. Parecía nueva. No debía estar ahí. Esa noche, Ana Clara me preguntó si había valido la pena el viaje. Le dije que sí, pero que había algo en ese lugar que me había dejado incómodo. Se rió, pensó que era el cansancio. Preparamos tacos de chicharrón con salsa verde y acostamos a los niños. A la mañana siguiente, saliendo de casa, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Lo abrí ahí mismo, en la banqueta. Dentro había una hoja de cuaderno, con líneas azules y margen roja, doblada con cuidado. El mensaje, con letra infantil, decía: Señor Miguel, yo era una de las niñas que vivió en la Casa San Marcos. Gritábamos, pero nadie escuchaba. Se llevaban a algunos por las noches y no regresaban. Ayude a contar nuestra historia. No se olvide de nosotros. Me quedé parado, con la carta en la mano. El sol salía sobre los techos de San Luis. Los vecinos pasaban con sus bolsas del mercado. Todo seguía igual, pero dentro de mí, algo había cambiado. Al principio pensé que era una broma. Tal vez alguien del periódico o algún vecino con tiempo libre. Pero no podía sacar esa carta de mi cabeza. Esa letra temblorosa. Esa frase: ayude a contar nuestra historia. Esa noche soñé con el orfanato, con pasillos interminables, con niños llorando y alguien cerrando una puerta detrás de mí. Y a la mañana siguiente, llegó otra carta. Ahí fue cuando todo empezó. No soy una persona fácil de impresionar. Después de tantos años cubriendo de todo, política sucia, accidentes brutales, historias de familias que lo perdieron todo en incendios, aprendí a mantener cierta distancia emocional. Pero esas cartas, no sé cómo explicarlo, parecían escritas por un niño de verdad. Tenían errores de ortografía, letra temblorosa, una forma inocente de pedir ayuda, pero nada de eso tenía sentido. La Casa San Marcos fue cerrada antes de que yo naciera. La segunda carta llegó 3 días después de la primera. Esta vez, el sobre estaba debajo del limpiaparabrisas de mi carro, estacionado frente a mi casa. Era imposible que fuera una coincidencia. Nadie, además de mi familia, sabía que yo estaba investigando ese lugar. Ni siquiera se lo había contado a mis compañeros de redacción. El papel era el mismo, como de cuaderno viejo.
Y otra vez, una letra infantil. Hace varios días que no puedo dormir bien. Me despierto en la madrugada con la sensación clara de que alguien me está mirando. Ya dejé de intentar racionalizar lo que está pasando. Lo que empezó como una simple investigación periodística se ha convertido en una pesadilla despierta. Y lo peor, esa pesadilla ya se metió en mi casa. Intenté alejarme del orfanato durante una semana. Ignoré los mensajes del editor, rechacé coberturas menores o apagué las notificaciones. Pero las cartas siguieron llegando y empezaron a cambiar. La letra seguía siendo infantil, pero el contenido ahora era más desesperado. Vienen de noche, arrastran los pies y gimen. Las paredes gritan cuando cerramos los ojos. La Madre Superiora decía que el dolor purifica, pero ella tenía cuernos cuando nadie la veía. Leí eso sentado en la sala, con la tele encendida a volumen bajo. Mis hijos ya dormían. Ana Clara leía en el cuarto. Aún así, sentí como si la casa entera se llenara con el sonido de esas palabras, como si las voces de los niños se metieran directo en mi cabeza. Fui a la cocina por un vaso con agua, y juro por todo lo más sagrado, cuando cerré la puerta del refrigerador, vi una sombra detrás de mí en el reflejo del metal, bajita, inmóvil. Me giré de golpe, con el corazón acelerado, y no había nadie. Pero el vaso se me cayó de las manos y se rompió en 1000 pedazos en el piso. Me agaché a recoger los vidrios con las manos temblorosas, y no podía dejar de pensar en una cosa. Ya no era solo el orfanato el que estaba embrujado. A la mañana siguiente, regresé allí, solo. Llevé una linterna potente y una grabadora de audio. Quería probar, aunque fuera para mí mismo, que todo esto tenía alguna explicación lógica. Pero en el fondo, ya lo sabía. No iba a encontrar lógica alguna. El portón del frente estaba entreabierto. Me asusté. Estaba seguro de haberlo cerrado bien la última vez. Entré despacio. El viento hacía que las ventanas se azotaran fuerte. El aire olía a humedad y a algo podrido, como si algo se estuviera descomponiendo dentro de las paredes. Caminé hasta el pasillo principal. Encendí la grabadora y comencé a narrar mis impresiones. Pregunté en voz alta si había alguien ahí, si alguno de los niños quería hablar conmigo. Mi voz salió temblorosa. El silencio era pesado. Por un momento pensé que sería otra visita sin respuestas, hasta que lo escuché. Pasos, lentos, irregulares, como pies descalzos arrastrándose sobre el concreto. Apunté la linterna, pero no vi nada. El sonido continuaba, como si alguien caminara en el piso de arriba. Pero yo sabía que ese piso se había derrumbado hacía años. Aún así, subí, paso a paso, con las manos sudando y la grabadora encendida. Allá arriba, el pasillo era más oscuro. Las paredes estaban cayendo a pedazos. Escuché un susurro detrás de mí, pero al voltear, solo vi el vacío. Entré al antiguo dormitorio común. El lugar olía a orina vieja y polvo. El techo era bajo, y ahí, sobre uno de los colchones mohosos, encontré una muñeca sin ojos. Parecía que sonreía, una sonrisa cosida con hilo rojo. La toqué con la punta de los dedos. Estaba helada como el hielo. Y entonces lo escuché. Un grito apagado, fuerte, de niña. Y enseguida, el sonido de alguien corriendo descalzo por el pasillo. Salí corriendo detrás, con el corazón en la garganta. La linterna temblaba en mi mano. Cuando llegué al final del pasillo, una puerta se cerró de golpe con un ruido seco. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con seguro. Detrás, escuché susurros, risas bajitas. Luego, silencio. Bajé las escaleras corriendo. Quería salir, pero algo me empujó hacia un pasillo que no había visto antes. Un acceso oculto. Un tragaluz de madera medio abierto en el piso llamó mi atención. La tapa estaba rota, como si alguien la hubiera forzado. Una escalera bajaba hacia un sótano oscuro. Tragué saliva y bajé. El aire era más denso ahí abajo. La linterna parpadeaba. La grabadora solo registraba estática. Las paredes estaban llenas de marcas de uñas.
Había dibujos hechos con carbón, cruces, ojos, llamas. Al fondo del sótano encontré una fila de colchones pequeños en el suelo, uno al lado del otro. Cada uno tenía un nombre escrito con marcador negro: Pedro, Carmen, Manuel, Tomás, Lucecita. Ahí, de pie frente a esos nombres, entendí que algo o alguien me estaba esperando en ese lugar. Y cuando me acerqué, escuché un susurro directo en mi oído, como un soplo helado. ¿Ahora sí escuchas? Me giré de golpe, sin ver a nadie. Corrí, choqué el hombro contra la pared, tropecé en los escalones, subí de regreso a toda prisa. No miré atrás, solo corrí, cruzando el orfanato como un loco. El portón seguía abierto. Cuando llegué al coche, me temblaban tanto las manos que dejé caer la llave 2 veces antes de lograr encenderlo. Llegué a casa sudando, pálido, con la ropa llena de tierra. Ana Clara estaba en la sala, preocupada. Me preguntó dónde había estado. Dijo que la cámara del monitor del cuarto de los niños se encendió sola y que Lucía dijo haber visto a un niño sentado en la esquina de su cama. ¿Qué niño, hija?, le pregunté con la voz entrecortada. Lucía respondió señalando hacia el rincón vacío de la sala. Ese, el del collar azul. Pero no había nadie ahí. Cerré los ojos, respiré hondo y pensé en algo que me heló hasta los huesos. Tenía que volver, porque esos niños estaban atrapados. Y ahora, de alguna forma que todavía no comprendo, también estaban conmigo. La niña Carmen lloraba mucho. Ayudaba a las pequeñas a dormir, aunque tuvieran hambre. La madre decía que era castigo de Dios, pero Dios no venía. Solo los gritos. Me quedé en silencio, leyendo eso dentro del carro, con la puerta aún abierta y las llaves en el bolsillo. El sol ya estaba alto, y la colonia comenzaba a moverse. Un señor pasó gritando, «tamales oaxaqueños», y el aire se llenó con ese olor a maíz y chile que siempre me hace pensar en mi infancia. Todo a mi alrededor era normal, y aún así, yo me sentía fuera de lugar. Me llevé la carta al trabajo, la guardé en una carpeta aparte. Solo le mostré la primera a mi editor, y él pensó que era un excelente gancho para la nota. Pero cuando sugerí incluir fragmentos, dudó. Dijo que mejor mantener el misterio, que no queríamos que pareciera sensacionalismo barato. Le di la razón. Esa noche, Ana Clara notó que yo andaba más callado de lo normal. Traté de disimular, pero ella me conoce demasiado bien. Me preguntó si todo estaba bien, y le dije que sí. No quería preocuparla. Nuestros hijos dormían en el cuarto de al lado, y tal vez sí era solo una broma pesada. Tal vez alguien quería que dejara de hurgar donde no debía, pero no me detuve. Volví al orfanato el sábado siguiente. Llevé una cámara, una linterna, la grabadora y hasta un crucifijo pequeño que me había dado mi mamá. Ella siempre decía que, para andar en cosas así, más vale andar con fe. El portón estaba igual. Entré despacio, atento a cada ruido. La luz de la tarde dejaba todo como dorado. El lugar estaba más callado de lo normal. Entré al comedor, el mismo de la primera visita, y de pronto, sin aviso, escuché voces. Era como si hubiera decenas de niños ahí dentro. Voces alegres, conversaciones, cubiertos chocando, risas, todo al mismo tiempo. Me quedé congelado en la puerta. Sentí un escalofrío que me subió por toda la espalda. Esperé unos segundos. Las voces seguían, como si estuviera escuchando el pasado. Pero al entrar, el salón estaba completamente vacío. Las mesas seguían tiradas, el polvo, el olor a humedad, ni un alma, ni un sonido, nada. Me quedé ahí parado unos minutos, intentando encontrarle lógica. Tal vez eran ruidos de la calle, algún eco, pero no. Eran demasiado claros. Venían de ahí. Salí del comedor medio mareado, con una punzada en la cabeza. En el pasillo de los dormitorios, encontré algo nuevo. Un dibujo, pegado en la pared con cinta vieja. Mostraba una casa,
unos árboles y 3 figuras, 2 pequeñas y una grande. No tenían rostro. Abajo, escrito con letra chueca: yo me quiero ir. Esa noche regresé a casa inquieto. Soñé con la niña Carmen. En el sueño, me llamaba desde uno de los cuartos, con una muñeca agarrada de la cabeza. Sus ojos eran demasiado oscuros. Cuando desperté, el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Al día siguiente, mi hija Lucía me preguntó por qué andaba tan serio. Me dijo que había escuchado a unos niños jugando en mi estudio mientras yo me bañaba. Me quedé helado. ¿Estás segura? Ella se encogió de hombros. Dijo que tal vez era la tele. Pero esa tarde, cuando entré a mi estudio, encontré un nuevo sobre dentro del cajón del escritorio que yo mismo había cerrado con llave. Era otra carta. Si usted cuenta nuestra historia, tal vez podamos descansar. Yo soy Pedro. Fui el último. Me dejaron solo en el sótano. Tengo frío hasta hoy. Guardé la carta con las otras. Cerré con llave la puerta del estudio. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en contarle todo a Ana Clara, pero no pude. ¿Cómo explicarle algo así sin que pensara que estaba perdiendo la cabeza? Me puse a buscar registros antiguos. Fui a la hemeroteca del Estado, revisé archivos digitales, hablé con un historiador local, encontré menciones breves a problemas administrativos en el orfanato, sospechas de maltrato, una denuncia anónima en 1971, pero todo desaparecía después del cierre. No había nombres, ningún caso concreto. Era como si alguien hubiera borrado todo. Esa semana llegaron 2 cartas más. Una hablaba de un niño llamado Manuel, que veía sombras en el pasillo por las noches. Otra decía que los que lloraban mucho desaparecían. Las cartas llegaron de lugares distintos, una dentro de mi casco en la moto, otra en la guantera del carro. Alguien me estaba vigilando. ¿O algo? Cada carta hacía que el orfanato se metiera más y más en mi cabeza. Empecé a soñar con él todas las noches. Perdí el apetito. Hasta Ana Clara lo notó. Me dijo que andaba ausente, que mis ojos se veían apagados. No era solo falta de sueño, era angustia, porque, en el fondo, empecé a creer que esas cartas no eran una broma. Y lo peor, empecé a tener miedo de a dónde me iba a llevar todo esto. Después de aquella noche en que vi a mi hija señalar hacia la nada, supe que ya no podía hacerme el tonto. Si lo ignoraba, seguirían aquí. Si fingía que no los veía, encontrarían otra forma de hacerse presentes. Y si los enfrentaba, tal vez podría liberarlos, o liberarme a mí mismo. Regresé al orfanato por última vez una mañana nublada. Llevaba conmigo todas las cartas que había recibido. Estaban amarillentas, algunas rotas pero todas legibles. Las metí en una mochila. También llevé una cámara, como si pudiera registrar lo invisible, como si alguna lente pudiera capturar lo que solo el dolor revela. Esta vez entré sin titubear. Ya conocía el camino hacia el sótano. El acceso escondido se sentía más estrecho, las escaleras más frágiles. El olor a humedad y tierra mojada era más fuerte, pero había algo distinto, una calma rara, como el silencio antes de la tormenta. Bajé con cuidado. Al tocar el piso de tierra, otra vez escuché los susurros, pero ahora había urgencia en ellos. No eran solo voces, eran lamentos, súplicas ahogadas. Me acerqué a los colchones pequeños, acomodados uno junto al otro, con nombres escritos a mano. Saqué las cartas de la mochila y las dejé ahí, una por una, sobre cada espacio vacío. Sentía que devolverlas a su lugar tenía sentido, como si fuera una manera de decir, los escuché. Entonces escuché una puerta abrirse lentamente a mis espaldas, pero el sótano no tenía puertas. Me volteé, y ahí estaba, una abertura en la pared que no había estado antes. Un pasillo de piedra, iluminado por una luz débil que parecía de veladoras. El muro se había abierto, literalmente. Entré. El pasillo parecía eterno.
Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos por niños, como si decenas de ellos hubieran rayado con carbón. Había ángeles sin ojos, figuras arrodilladas, llamas, una mujer con velo negro y una regla en la mano. Al final del pasillo, un cuarto. En el centro, un altar mal hecho de madera quemada. Encima, una imagen distorsionada de la Virgen María, sin ojos, con la boca cosida con hilo rojo. En ese momento, el aire cambió. Olía a veladora derretida y a cabello quemado. Se sentía pesado, espeso, como si me ahogara. Y entonces, aparecieron. Primero fueron las voces, luego, las siluetas. Figuras pequeñas, casi transparentes, con ojos hundidos y ropa rota. Uno por uno, los fantasmas de los niños del orfanato se materializaron a mi alrededor. No se acercaban, solo me miraban. Y entonces, todos hablaron al mismo tiempo, con una sola frase: «Nos ves, nos oyes, eres nuestro puente». Las piernas se me doblaron, se me cayó la cámara. La linterna parpadeaba como loca. No pude decir nada, solo lloré. Lloré como nunca en mi vida. La imagen de la mujer en el altar empezó a deshacerse. Las veladoras se apagaron solas. Y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Cuando desperté, estaba tirado en el piso, en la entrada del orfanato, con la mochila aún en la espalda. Los colchones, las cartas, el pasillo secreto, todo había desaparecido. O tal vez, nunca estuvo ahí. Salí como pude, con la mente hecha pedazos y el alma llena de algo que no sé explicar. Desde ese día, no volví más. Pero las cartas se detuvieron, las voces se esfumaron, mis hijos duermen en paz, y yo también, o casi. Solo hay algo que todavía me inquieta. Todas las noches, la puerta del cuarto de Lucía se entreabre, exactamente a las 3:12 a.m. Ya cambiamos bisagras, cerradura, hasta la manija. Nada funciona. Lucía dice que no tiene miedo. Me cuenta que a veces habla en sueños con un niño que se llama Tomás. Dice que él le sonríe, pero que no le gusta estar solo. Yo solo la observo. Y escribo estas últimas líneas con un nudo en la garganta, porque entendí algo que me costó aceptar. Algunas presencias no buscan venganza ni castigo, solo quieren ser recordadas. Publiqué el reportaje, con todo lo que descubrí, pero omitiendo la experiencia sobrenatural que viví. No tuvo mucha repercusión. Lo que confieso, me entristeció. Mi corazón siente que esos niños merecían más. Después de lo que viví, decidí no volver a involucrarme con esa historia. Hasta hoy no sé el origen de esas cartas, y me sorprendo pensando, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en ese orfanato? ¿Acaso las cartas venían de los niños? ¿Pero cómo? ¿O será que alguien me estaba observando de cerca y quería llevarme a hacer algo, enviándome esas cartas? Confieso que ese pensamiento me da miedo. Buenas noches. Me llamo Marcelo y trabajo en una fábrica de productos metálicos aquí en San Luis Potosí, en la ciudad que llamamos la ciudad de la eterna primavera. Una ciudad que, a pesar del calor intenso en verano, tiene su forma tranquila y acogedora de ser. Vivo en una casa sencilla con mi esposa Teresa y nuestros 2 hijos pequeños, y llevo la vida tratando de asegurar el sustento para ellos. En la fábrica, la rutina es dura, pero siempre pensé que era parte normal del trabajo pesado. Llevo unos 5 años trabajando ahí, y lo que más me llamó la atención últimamente fue el comportamiento de un compañero llamado Francisco. Él es de esos tipos con muchos años en la empresa, que conoce todo y a todos, siempre serio, respetado por los demás. Pero una mañana cualquiera, Francisco apareció visiblemente afectado. No habló mucho, solo mencionó que había visto a un hombre extraño, con el rostro hecho de barro, una imagen que, según él, parecía sacada de una pesadilla. Esa historia se empezó a escuchar entre el equipo, pero nadie la tomó muy en serio. Pensé que quizá era estrés por el trabajo, presión de más, falta de descanso. Después de un tiempo,
Supe que a Francisco lo habían apartado unos días para que descansara, porque la administración consideró que era mejor que se cuidara. Hablábamos de él, y parecía que no estaba bien de la cabeza, pero nadie podía imaginar lo que realmente le asustaba. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar para mí. Empecé a notar ruidos extraños en la fábrica, pasos que no coincidían con nadie que yo pudiera ver, susurros apagados que parecían salir de las paredes. Al principio pensé que era cansancio o que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero con el paso de los días, esos sonidos se hicieron más claros y constantes. Caminaba por los pasillos y sentía como si alguien siempre estuviera detrás de mí, y cada vez que volteaba, no veía a nadie. A veces hasta el aire parecía más pesado, como si alguna presencia invisible estuviera ahí, observando. Confieso que eso empezó a inquietarme. No quería hablar con nadie en el trabajo porque pensaría que estaba perdiendo la cabeza, como Francisco. En casa trataba de disimular, pero mis hijos y mi esposa notaron que estaba diferente, más callado y preocupado. El miedo fue creciendo porque no sabía si era real o solo producto de mi imaginación cansada. Pero era imposible ignorar los ruidos y esa sensación constante de ser seguido dentro de la misma fábrica donde trabajaba todos los días. En los días siguientes, la sensación de ser observado en la fábrica no desaparecía. De hecho, parecía intensificarse. Las voces susurrantes se volvieron más frecuentes y los pasos resonaban más cerca, como si alguien realmente intentara comunicarse conmigo, o tal vez advertirme. Pero cuando me volteaba, solo encontraba pasillos vacíos y máquinas en silencio. Evité comentar con los compañeros. Ese silencio solo aumentaba el peso en el pecho, una ansiedad que no podía explicar bien. Sabía que a Francisco lo habían apartado por estrés, y no quería ser el siguiente en ser tachado de loco. Sin embargo, la duda y el miedo me consumían poco a poco. Una de esas noches, trabajando hasta tarde para recuperar horas extras, escuché claramente un ruido diferente. Algo raspando la pared cerca del depósito. Ese sonido seco e irregular me hizo congelarme en el lugar. Por un momento intenté racionalizarlo. Pensé que podría ser una rata o algo así, pero la frecuencia del ruido era muy precisa, casi como si fuera un mensaje en código. Durante la semana, empecé a notar que objetos simples en mi área de trabajo aparecían en lugares diferentes sin explicación. Herramientas que estaba seguro de haber guardado en una esquina, ahora estaban sobre mi mesa o colgadas en ganchos más altos. No parecía una broma de algún compañero, pues nadie me molestaba ni hacía bromas. En casa, mi esposa Teresa notó que estaba más tenso y distante, y comentó que parecía un hombre cansado, cargando un peso invisible. No quise contarle lo que estaba pasando. Por un lado, no quería preocuparla. Por otro, temía que pensara que inventaba cosas o que mi mente me estaba fallando. Pero lo que más me dolía era pensar en mis hijos. Los veía dormir tranquilos en el cuarto de al lado y me preguntaba cómo podía proteger a mi familia si ni siquiera entendía lo que me estaba pasando. La sensación de impotencia aumentaba y comencé a evitar ir a la fábrica por las noches, intentando escapar de aquello. Sin embargo, sabía que no podía huir para siempre. El trabajo y la rutina me llamaban de nuevo, aun con ese miedo silencioso que parecía perseguirme a cada paso. Una tarde, cuando estaba solo en el vestidor, sentí de nuevo un soplo frío en el cuello, como si alguien hubiera pasado detrás de mí. El corazón se me aceleró, la respiración se volvió corta, y tuve ganas de salir corriendo, pero el instinto me hizo quedarme. Los días comenzaron a mezclarse, cada uno con su peso creciente. En el trabajo, la fábrica parecía un lugar distinto, como si una niebla oscura hubiera invadido cada rincón. Esa presencia invisible no me dejaba en paz. No eran solo los sonidos y los pasos. Era algo que apretaba el pecho, quitaba el aire y dejaba mi cuerpo agotado, incluso después de una noche de sueño. Intenté mantener la rutina, levantarme temprano, preparar el café para Teresa y los niños, ayudar con las tareas. Todo parecía automático, pero dentro de mí
una inquietud solo crecía. La voz que escuchaba en la fábrica, casi inaudible, parecía susurrar palabras desconectadas, mezcladas con un murmullo que me hacía sentir pequeño, insignificante. Por la noche, acostado en la cama, el silencio era aún más ensordecedor. La cabeza daba vueltas con pensamientos que no quería tener. Empecé a dudar de mí mismo, a cuestionar mi salud mental. La ansiedad se apoderó de mí, con ataques que me hacían sudar frío y un miedo sin nombre. En el trabajo, la sensación de estar siendo seguido nunca cesaba. Sentía miradas que no existían, sombras que escapaban de mi campo de visión, y aunque los compañeros se alejaban, algo parecía acercarse. Durante un descanso, noté que mi mano temblaba al sostener el vaso de café. Ese miedo invisible me consumía, pero tenía que seguir. Al fin y al cabo, necesitaba mantener a mi familia. Llegó un momento en que noté que evitaba lugares de la fábrica donde el silencio era absoluto. Los pasillos vacíos que antes no me molestaban ahora parecían laberintos oscuros. Cada paso resonaba como una advertencia. Las voces empezaron a transformarse. Ya no eran solo susurros distantes, sino frases confusas que jugaban con la mente. Palabras como, vete, no perteneces aquí, él está aquí. Eso me hizo sentir un intruso en mi propia vida, un hombre atrapado en una red invisible. La mayor angustia era la sensación de aislamiento. Hablaba poco con Teresa sobre lo que pasaba, porque ella estaba preocupada por los niños y la vida diaria en la casa. No quería que cargara con otra preocupación más, pero en esa distancia, la soledad se volvió mi única compañía, junto con esa presencia que parecía crecer. Una noche, en casa, escuché un ruido extraño que venía del cuarto de los niños. Me levanté asustado, pero no encontré nada. La sensación de ser observado se prolongaba, incluso lejos de la fábrica. Algo parecía seguirme, como una sombra persistente que no quería dejarme en paz. Empecé a tener dificultad para dormir. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. La línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a desdibujarse. Tuve pesadillas vívidas con un hombre de rostro cubierto por una capa de barro seco y agrietado, con ojos profundos y vacíos. En el sueño, extendía la mano, llamándome, pero yo no podía moverme. A la mañana siguiente, desperté sudado y con el cuerpo pesado. El miedo había invadido mi cuerpo y mi mente, pero aún así, tenía que arrastrarme para ir al trabajo. Intenté hablar con el supervisor sobre lo que sentía, pero solo recibí miradas desconfiadas y consejos para no tomar las cosas tan personales. La fábrica era dura, decían, y quien flaqueaba no tenía lugar ahí. Sin saber a quién acudir, empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Recordé las historias antiguas que los más viejos de la región contaban, sobre espíritus que rondaban fábricas viejas, almas perdidas atrapadas entre el pasado y el presente, historias que siempre escuché con escepticismo, pero que ahora tomaban forma dentro de mí. El hombre de barro, que Francisco mencionó antes de ser apartado, parecía un símbolo, una figura que representaba algo más profundo, quizás una advertencia, pero ¿qué quería? ¿Por qué? ¿Y por qué conmigo? La angustia crecía, y la línea entre la realidad y la pesadilla parecía romperse cada vez más. A cada paso dentro de la fábrica, sentía el peso invisible de esa mirada que no podía verse, pero que me consumía. Al final, una certeza me dominaba. Ya no podía ignorar eso. Algo estaba ahí conmigo, algo que no quería que me quedara en ese lugar, o quizá algo que quería atraparme para siempre. Las voces continuaban, siempre bajas, casi como un susurro que parecía venir desde dentro de mi cabeza, pero también alrededor, como si alguien estuviera ahí, a mi lado, pero invisible. La sensación de ser observado crecía cada día más. Cuando caminaba por los pasillos de la fábrica, sentía que algo me seguía, como si un par de ojos invisibles vigilara cada uno de mis pasos. Era como si una presencia pegajosa, pesada,
una sombra que no me soltaba, estuviera conmigo. Intentaba racionalizar, me decía a mí mismo que era cansancio, estrés o imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Era un miedo frío que me apretaba el pecho y hacía que el sudor me bajara en las horas más silenciosas. Una noche que me quedé haciendo horas extras, la fábrica estaba casi vacía. El sonido de mis pasos retumbaba en los corredores desiertos y las luces fluorescentes parpadeaban con esa frecuencia irritante que casi provoca nerviosismo. Salí para ir al baño y, al regresar, en un pasillo largo y estrecho, la luz osciló. Ahí fue cuando lo vi. Rápido para creerlo, como un destello, una sombra parada al final del pasillo, alta y delgada, con apariencia humana, pero con brazos desproporcionadamente largos colgando como ramas secas. Parecía demasiado extraño para ser real, pero la sombra estaba ahí, inmóvil, mirándome. Un frío recorrió mi espalda y sentí el corazón latir tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, la luz parpadeó, volvió a la normalidad y la sombra desapareció. Ya no había nada, solo el silencio y mi respiración agitada. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo, como si esa presencia hubiera congelado mi cuerpo. Esa noche no fue solo el encuentro con una sombra, fue el momento en que me di cuenta de que no solo tenía miedo, estaba siendo cazado por algo que no podía ver, que no quería que me quedara ahí. Después de eso, las voces siguieron, a veces llamando mi nombre, otras solo susurrando palabras incomprensibles. Ya no dormía bien, despertaba sudando frío, con la sensación de manos invisibles tratando de agarrarme. Intenté hablar con algunos compañeros, pero nadie admitía haber visto o escuchado algo, y yo no quería parecer loco. Solo Francisco había dejado la fábrica después de eso, pero yo seguía atrapado en esa pesadilla. Finalmente, no pude más. Al día siguiente, renuncié. Dejé atrás mi trabajo, mi sueldo, todo. Y hasta hoy, cuando paso cerca de esa fábrica, siento un peso en el pecho, como si esa sombra todavía me estuviera observando, esperando que vuelva. Nunca vi al hombre de barro como Francisco, pero sé que algo en esa fábrica no quería que me quedara ahí, y tal vez nunca quiera que me olvide de eso.